que hace en redes sociales o más allá de redes sociales? Bueno, Valentina creo que en primer lugar es una activista. Supongo que a su vez soy comunicadora porque al final mi forma de hacer activismo es a través de la comunicación, es a través de la divulgación de ciertas problemáticas, de cierta información, de ciertos datos, pero realmente todo nace de una necesidad, de alguna manera, de no ser cómplice de algo que se está haciendo en nombre de mi género, de algo que se está haciendo supuestamente en pos de una presunta igualdad que nunca llega a ser tal. Yo hace mucho tiempo escuché una frase que me quedó marcada para siempre, que es, hay dos tipos de personas malas, las que hacen el mal y las que ven cómo se hace el mal y no hacen nada por impedirlo. Desde ahí fue que comenzó mi activismo. Yo no podía observar cómo todas estas cosas estaban teniendo lugar y se estaba avanzando cada vez más en contra de los derechos de los hombres, en contra de los derechos de la mitad de la población y sus hijos, y que yo como mujer estaba callando ante esto, estaba teniendo un Ujú. silencio cómplice. Ya, y con respecto, digamos, de la realidad que vive, tú eres argentina, pero vives en España. Eso ¿Puedes es. dar tal vez un contraste de cómo, si crees que existe algún tipo de supremacía con respecto al feminismo, qué ley existe de ventajas de la mujer frente a desventajas ahorita actualmente con el hombre en España o en Argentina? Sí, realmente, mira, en ambos países pasa algo y es que en ninguno de los dos países, como en la mayoría de países actualmente en Occidente, Ujú, estamos ante una situación de igualdad ante la ley. Y lo ujú, curioso es que en general esto de la igualdad ante la ley se suele hablar desde el lado del feminismo, de que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. No, ujú, estoy de acuerdo, no tienen los mismos derechos que los hombres, tienen más actualmente. Hoy en día, si bien en algún momento se ha conseguido la igualdad ante la ley, que para mí es el ujú, contexto adecuado, es aquello a lo que deberíamos aspirar, con lo que nos estamos encontrando es todo lo contrario. Es una situación donde si bien podríamos estar en una igualdad ante la ley, hay medidas, hay leyes y hay cuotas específicamente dirigidas a mujeres. ujú. Actualmente, por ejemplo, tanto en España como en Argentina, los hombres maltratados no reciben las mismas ayudas que las mujeres maltratadas y las mujeres maltratadoras no reciben las mismas penas que los hombres maltratadores. Entonces, ¿cómo podemos buscar la igualdad desde una postura que de base excluye? Exactamente. Y Y eso pasa, digamos, con el discurso feminista. Yo recuerdo que aquí hay una famosa feminista que es activista de los derechos humanos, supuestamente, y recuerdo cuando hubo una riña en las cárceles que se terminaron masacrando y no llegaba la policía, el presidente de la República escribió diciendo, y todo mi apoyo a la policía. Y la activista dice, ¿cómo puede ser posible que pidas apoyo a la policía y no a los reos? Pero la policía va a detener la masacre que se está pasando. Lógico. Y con ese mismo discurso, digamos, que existe de pena hacia los delincuentes, aquí me acuerdo que también negaron el registro de violadores porque era discriminatorio al delincuente. Y era, ¿por qué? O sea, ¿dónde está por qué no actúan frente a los problemas que sufren las mujeres? Y más bien parece una complicidad a veces. Exactamente. De alguna manera es como si buscaran tener siempre una cuota mínima de mujeres maltratadas y Ujú, mujeres abusadas para poder perpetuar ese sistema de poder ujú, donde siempre existe el motivo o la excusa con la cual justificar estas medidas discriminatorias. Si de repente ujú. tomáramos acciones reales para combatir los abusos sexuales o el maltrato en la pareja, por ejemplo, nos encontraríamos con que realmente los números bajan. Sin embargo, ¿qué pasa si los números bajan? De repente ya no se pueden justificar un montón de medidas que se hacen en nombre de estas problemáticas. Como digo siempre, si identificamos mal el problema, necesariamente identificamos mal la solución. Exacto. Y con respecto, digamos, también, digamos, tiene una sororidad bastante, digamos, yo pienso que es una palabra mal traducida tal vez, pero en cuanto, digamos, también me acuerdo que los policías ingresaron y había una mujer policía que fue abusada por los reos. Y me acuerdo que decían, es que es parte del sistema patriarcal. La policía, como que, ¿por qué no les preocupa esa policía que fue abusada? Asimismo, cuando hubo el estallido social en octubre en Ecuador, también abusaron a unas policías, mujeres que fueron secuestradas de una comunidad indígena, pero nunca destrozaron ningún monumento, no destrozaron ninguna iglesia, más bien no les importaban porque eran parte del sistema patriarcal que oprime a la mujer, así le llaman las mujeres policías. Entonces, toda una selectividad, una hipocresía realmente que da pena a veces.
Sí, lo que creo también es que por un lado es curioso cómo en el discurso, en el propio discurso, no hay un acuerdo, no hay un consenso, porque por un lado podés escuchar un grupo de feministas diciendo cosas como que, por ejemplo, esto, como que la mujer policía abusada sexualmente de repente no merece nuestra sororidad o nuestra solidaridad femenina porque entendemos que forma parte de una estructura patriarcal y al mismo tiempo otros sectores del feminismo te dicen que no importa por qué estés atravesada como mujer, porque ante todo seguís siendo mujer y como mujer seguís siendo víctima de un contexto Ujú. patriarcal. La mujer podés escuchar a muchas feministas decirlo, yo evidentemente no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo de base en que vivamos en un contexto patriarcal, pero la mujer nunca es cómplice del patriarcado, sino víctima de él, Ujú. según esta teoría feminista. Y luego, por otro lado, hablando ya de daños públicos, daño a monumentos, etcétera, yo lo que me encuentro es una situación bastante triste donde se intenta oponer a, si se le quiere hablando en sus términos, al pueblo contra el pueblo, a un Ujú. grupo de personas que se encuentran indignadas por una situación real o no, eso ya podríamos debatirlo aparte, que sienten que no pueden ir más allá del sentimentalismo, de la emocionalidad del momento, del enfado que sienten. Piensan que al hacer esto están condenando o están castigando al Estado o al gobierno y no se dan cuenta de que en realidad están condenando y castigando a sus conciudadanos, a aquellas personas Ujú. que todos los días trabajan y pagan impuestos, porque esas reparaciones no van a salir del bolsillo ni de un Exacto. empresario ni de la casta política. Ese dinero para esas reparaciones va a salir del bolsillo del ciudadano. Exactamente. Y al igual ponte, parece que las cabecillas de estas ideologías son las que ganan, porque, o sea, en el caso del indigenismo aquí, digamos, son como caciques, entonces ellos son los que tienen toda la plata, pero mientras los indígenas del pueblo están como votados como perros, así, y se siguen quejando, pero es como que el problema son sus líderes, Uh -huh. no, o la ideología que les tiene todavía como que en esta mentalidad de víctimas. Y digamos, con respecto, digamos, a los fenómenos de los scratches, que en Ecuador hubo la página Scratch al Macho, pero fue tirada porque estaba cometiendo un delito. ¿Cómo son estos fenómenos de los scratches? ¿Qué es? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Se han cobrado vidas en Argentina o en España? ¿Alguna cifra de denuncias falsas? ¿Y qué se puede hacer? Hmm. Bueno, realmente la situación con las denuncias falsas es bastante complejo tanto en Argentina Ujú. como en España porque no hay una entidad que se dedique a recogerlas de forma certera, de forma clara, de forma transparente. Aquí en España, por ejemplo, sí que existe una entidad que presuntamente recoge las denuncias falsas, que es la Fiscalía. Sin embargo, la forma que tiene la Fiscalía de recoger esas denuncias falsas es una forma voluntariamente maniqueísta, si se le quiere. Ujú. Para ponerte un ejemplo, el ejemplo de acá de España, en España hay cerca de 200.000 denuncias por violencia de género al año, un poco menos de 200.000. De esas Ujú. 200.000 denuncias al año, el 80% de ellas acaban en absoluciones y archivos. Ahí es Ujú. donde están realmente la mayor cantidad de denuncias falsas. Sin embargo, la fiscalía parte únicamente de lo que se llama las retiradas de acusación, que es cuando el propio Ujú. juez ve algún tipo de indicio demasiado fuerte que no cabe Ujú. ninguna duda de que hay que desestimar ese juicio por alguna razón, y en parte, y estos son entre 18 y 30 denuncias al año, de 200.000 que casi que existen. Y en base a eso es donde se investigan dentro de esas 30 denuncias si hay alguna que podría haber sido una denuncia falsa. Ahí se están omitiendo casos que han sido condenados directamente por denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito y que no se recogen por las cifras oficiales. En Argentina, por el contrario, ni siquiera existe una entidad que se dedique a recoger estas denuncias. Desde el año pasado existe ahora de forma independiente una fundación, que es la Fundación Ayudar y Crecer, que ha iniciado un observatorio de denuncias falsas donde van recogiendo todos los casos que son capaces de tener notificados, pero realmente no hay ninguna predisposición real por parte de ningún Estado, ningún gobierno, de realmente querer Ujú. visibilizar estas problemáticas y realmente concebirlo como lo que es una forma de maltrato judicial. Exacto. Y digamos, ¿no se ha impulsado algún tipo, o no, no ha habido un tipo de debate o han querido impulsar un tipo de ley que para proteger a este tipo de cosas en el Senado de España o en Argentina? Lo que ha sucedido en España ha sido una propuesta de ley que evidentemente Ujú. no siguió hacia adelante, no pudo trascender, que fue la propuesta de ley que trajo el partido político Vox sobre la ley de violencia intrafamiliar,
que vendría a tener lugar en reemplazo de la Ley Integral de Violencia de Género. Como digo, no prosperó y no iba a prosperar, era claro que no iba a prosperar. Porque evidentemente tenemos que entender que así como cualquier problemática social, la violencia de género y la violencia contra las mujeres, o lo que más se llama violencia de género, puede ser convertido inequívocamente en un negocio. Entonces, evidentemente, hoy en día imponer una ley de violencia intrafamiliar que trata a todos los miembros de la familia por igual cuando son víctimas, donde todas las personas tienen acceso a las mismas ayudas, prestaciones, si es que debieron haberlas, y penas, eso ya no conviene a cierto sector porque de repente hay un montón de personas que automáticamente perderían su trabajo. Exactamente. Y digamos, ¿qué crees que ha subvertido, digamos, el feminismo para que se convierta en lo que es hoy, más bien un movimiento tanto pro mujer, sino bastante misándrico, yo creería? Bueno, yo creo que hay un problema en cómo se concibe la igualdad desde el principio, desde hace varios años. Ajá. Realmente creo que también cuando un movimiento se vuelve tan multitudinario es inevitable en cierto punto, y digo en cierto punto, ahora me explicaré por qué, que haya un porcentaje de la población que malentienda o distorsione el objetivo de la lucha. Muchas personas entienden que porque la mujer en algún pasado ha sido considerada ciudadana de segunda o no ha podido gozar de derechos fundamentales como es el sufragio, lo que tenemos que hacer es una suerte de lo que ellos llaman compensación histórica. Una suerte de compensación histórica, que en realidad es una forma bonita de referirse a la simple venganza. Es tratar de darle la vuelta a todo lo que durante siglos han vivido las mujeres para que ahora empiecen a vivirlo los hombres. Sin embargo, si bien esto es únicamente una parte de las personas que se consideran feministas, lo que sí nos encontramos es con una totalidad del feminismo que en lugar de hablar en contra de esto y de reafirmar que el feminismo no puede ser esto, lo único que hace es callarlo e incluso aplaudirlo en muchos casos. Como digo, para mí hay dos tipos de acciones malas, ¿no? El que hace la acción y el que calla ante la acción. Y eso es lo que está haciendo el feminismo actualmente. No podemos defender, yo siempre, y esto es algo que a lo largo de los años he ido cambiando de opinión, si se le quiere, no podemos defender que hay un feminismo bueno si el presunto feminismo bueno sigue callando ante el feminismo malo. Exactamente. Y me acuerdo cuando sucedió el linchamiento mediático que sufrió mi amigo, y yo me acuerdo que salí a defenderlo, y me acuerdo que hubo un grupo de feministas que me atacaron, inclusive desearon que abusen a mis seres queridos. Fue como que, wow, qué sororidad. Inclusive decían, se va a fregar, no va a poder entrar a ninguna discoteca. A la semana entró tranquilamente porque no fue tan grave la cosa. Pero me acuerdo que se quejaban, ¿por qué siempre cuando hay estos problemas de escrache, siempre los hombres se quejan de la presunción de inocencia? Como que no comprenden ni siquiera, o sea, las La bases del derecho. importancia de este derecho. No, claro, exactamente. No entienden las bases del derecho y además parten de una concepción en la cual hay una suerte de pecado original, donde los hombres, por ser hombres y haber nacido en esa condición, son culpables, y las mujeres, por ser mujeres y haber nacido en esa condición, son inocentes. Entonces, desde el punto de vista en el que consideran que una mujer, por el hecho de ser mujer, es incapaz de cometer los mismos actos delictivos que podría cometer un hombre, evidentemente no se puede avanzar hacia una sociedad más igualitaria, sino todo lo contrario. Exacto. ¿Y qué crees que, digamos, para ir cerrando, qué puede ser, digamos, la sociedad civil para, digamos, mitigar esto, para que no sea tan potente? Porque yo creo que España es el reflejo de Latinoamérica. Entonces, lo que hace España copia de Latinoamérica, primero Argentina, después de Argentina el resto de los países. Entonces, sí va llegando de poco a poco a cada país. Entonces, en Ecuador, digamos, creo que está recién surgiendo, además, recién se destapó como que digamos, la caja de Pandora del progresismo con la venida de Guillermo Lazo, porque cuando vimos la tiranía de Rafael Correa no había nada. Inclusive los progresistas votaron por Lazo para que puedan tener su voz, me acuerdo. Pero, digamos, creo que Guillermo Lazo propuso el Ministerio de la Mujer, la subsecretaría de LGBT y diversidades, y un montón de cosas, como que se puede hacer la sociedad civil para prevenir o para ya dar una lucha, porque yo creo que es desde la cultura para llegar a la política. Esto siempre pasa así, es el camino que se hace siempre, desde lo cultural a lo político. La realidad es que a ver, la sociedad civil
esta es la realidad, que no tiene las herramientas que tiene la casta política para realmente poder hacer esos cambios. Lo ideal, lo único que podría realmente evitar todo esto y esta separación y brecha entre géneros cada vez más grande, sería olvidarnos de los géneros por un rato, tener una Ajá, igualdad real ante la ley, una igualdad en derechos y oportunidades, que no es una igualdad en resultados. Poder exacto. tener acceso a la misma educación, tener acceso también a las mismas obligaciones, a los mismos castigos si hacen falta, a la misma Ujú, protección ante la ley, la misma, sin matices ni disclaimers. Esa es la única forma en la que podemos alcanzar una verdadera igualdad. Y por otro lado, evidentemente la sociedad civil no está ahí en el Congreso para votar las leyes, no está ahí al frente de los ministerios para decidir tomar o no ciertas decisiones, pero lo que sí puede hacer la sociedad civil es ujú, oponerse de forma tajante, rotunda y radical desde el primer momento en el que se empiezan a proponer este tipo de medidas. Que se pongan a observar el contexto internacional, que se pongan a observar estos países como España y Argentina, donde ya tenemos aquí en España un Ministerio de Igualdad y en Argentina un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que lo digo siempre, por lo menos en el caso de Argentina, es honesto, porque aquí en España se vende como un Ministerio de Igualdad y de igualdad no tiene absolutamente nada. Lo que ujú, tienen que pedir es que dar, y esta es la realidad, en la casta política lo único que interesa son los votos. ujú. Empezar a renunciar a darle ni un solo voto a cualquier partido que sea capaz de decir públicamente y sin un ápice de vergüenza que pretenden gastarse los impuestos de los ecuatorianos en eso. Ujú. Yo creo que ese es el mejor mensaje, ¿no? Digamos, como ecuatorianos, castigar a, a la clase política que realmente está demasiado desgastada. Uh Vemos que -huh. como juventudes nadie apoya a un político, nadie quiere hablar de política realmente. Mientras los pocos que hablamos de política son las personas que quieren impulsar este tipo Críticas, de claro. políticas, hoy nosotros como que no nos está mal, pero al resto como que Y todos hay que son dar la iguales. batalla, a como dé lugar. No hay que permitir que el cansancio nos gane, que el ego nos gane, porque a veces entramos en discusiones egoicas donde realmente no estamos debatiendo las ideas, sino las personas, que no nos Ujú, gane el insulto fácil a través de Twitter, que no nos gane la pereza. Vayamos al grano, vayamos al tejido fino, vayamos a los datos, a la información, ujú. al contrastar, al debate real, al debate profundo y al debate que realmente puede cambiar mentes. Tenemos que abandonar también el discurso endogámico de hablar para quienes ya piensan como nosotros, sino tratar de acercar Ujú. nuestra realidad y la realidad a los demás. Yo creo que sí, y creo que sí está pegando, digamos, digamos, nuevo liberalismo con Javier Milei. Apega a las clases más bajas que supuestamente la izquierda antes apegaba. Y eso digo, por eso tengo ahorita un poco de, digamos, de esperanza. Digamos, en Ecuador no tenemos a una ¿Sabes figura así, por digamos. qué? Bueno, ¿cuál es mi teoría por lo menos? Lo que yo Ajá, considero es que lo que está sucediendo ahora con, bueno, Javier Milei es un representante de Latinoamérica de todo este cambio impresionante que se está dando, pero en general exacto. con el liberalismo. Lo que creo es que te hablo de hace 50, 100 años, la izquierda hablaba de la clase trabajadora y se estaba Ujú, refiriendo de verdad a gente que trabajaba. Hoy en día, la izquierda no defiende a la clase trabajadora. La izquierda explota a la clase trabajadora. La clase trabajadora es la que está pagando barbaridades de impuestos para ujú, sostener gastos que no eligieron. La clase trabajadora es la que está pidiendo, por favor, que no haya un ministerio de igualdad o de diversidad o de las mujeres. La clase trabajadora es la que todos los días se está desgastando, viajando kilómetros y kilómetros en condiciones infrahumanas para ujú. llegar a su lugar de trabajo y para que haya un grupo de personas, esta es la situación que se está viviendo en Argentina, gigantesca de personas que no trabajan pidiéndole al Estado que les den más planes sociales, por ejemplo. Entonces, Ujú, realmente esta es la situación que se está viviendo en Argentina actualmente. La clase trabajadora hoy sabe reconocer quiénes son los que realmente defienden sus derechos. Y eso, ujú. lamentablemente, no es la izquierda, es el liberalismo. Exactamente. Y o también la derecha también bastante fuerte, porque vemos como que Vox tampoco está apelando, digamos, a las clases altas, o digamos Donald Trump. No es así. No, claro. Después la misma izquierda llega siendo clasista que dicen que ellos son los ignorantes, que ellos son los tal, o lo que los ricos, ni sé qué. Entonces, que siempre existe esta división y esta pugna que buscan para, digamos, fragmentar o hacerte sentir mal por quién votas o por quién eres, digamos. Eso es, totalmente. Ajá.
yo creo que sería esto todo, Valentina. Te agradezco montones por tu Pues me tiempo alegro un y por montón de acomodar. que haya quedado bien. Voy a ver por dónde Ajá. se ha guardado ahora esto y te O sea, envío por ni WeTransfer bien la se grabación. cierra, Zoom se sabe convertir a un porcentaje como que te aparece en la pantalla y Sí, ya pues se convierte en video y me pueden enviar por WeTransfer, me imagino, porque debe ser pesado el documento y ahí se pasa a mi perfecto, compu. genial. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Nos Nos vemos. vemos. Un abrazo a tu amigo también. Igual nos vemos. Chao. Adiós.